Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este servicio dominical alabando el nombre del Señor, primeramente a través de una oración para ponernos en sus manos y que el Señor sea el que nos permita hacer las cosas para Él y que Él reciba la honra y la gloria por sobre todas las cosas, hermanos. Acompáñanos a hacer esta primera oración. Señor, en esta mañana le damos las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos en su casa para poder transmitir este servicio, para poder compartir este culto de predicación en el que estaremos alabando y glorificando su nombre a través de algunos cantos, y rogamos, Padre, que al igual que nosotros que estamos aquí en el templo podamos alabarle a través de esta transmisión, y que nuestros hermanos que están en sus casas, que están disfrutando en la comodidad de su hogar de este servicio, lo puedan hacer conjuntamente con nosotros, que no solamente seamos testigos de lo que estamos haciendo en el templo, sino que participemos alabando y glorificando el nombre de nuestro gran Dios. Le pedimos, Padre, en esta mañana que usted bendiga el programa que ha sido preparado, que usted permita que nuestro corazón pueda realmente atesorar el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, y pedimos principalmente, Señor, que en todo lo que hagamos podamos honrar y glorificar su santo y bendito nombre, Padre. Le damos las gracias por permitirnos hacer este servicio nuevamente por una semana más en la cual estamos en su casa, pero también le damos las gracias porque durante la semana usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, Padre. Le damos las gracias por todo y le pedimos que usted bendiga este programa en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a iniciar, hermanos, nuestro servicio alabando y glorificando el nombre del Señor con el primer canto. Glorias dad a Cristo el Rey. Glorias dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrados aceptan, de su divino amor la ley postrados aceptan. Vosotros, hijos
Así como iniciamos este servicio alabando en nombre del Señor, le invito a que me acompañe a entonar el siguiente coro titulado Tan Grande Amor. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, quien te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias le damos a nuestro Dios, hermanos, por habernos amado precisamente con ese amor eterno. Y vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con el programa y continuar con la lectura consecutiva que llevamos, hermanos, de la palabra de nuestro Señor, ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, vamos a comenzar esta carta ubicándonos en el capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en segunda a los tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Con esta porción, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder tener este servicio a distancia, por permitirnos el tener esta transmisión un domingo más. Y bueno, su servidor ha estado contando los días, los meses, y pues estamos llegando, hermanos, ya al quinto mes en el cual pues las puertas de nuestro templo están cerradas, pero oramos para que el Señor nos permita nuevamente reunirnos, nuevamente congregarnos y que podamos como iglesia, hermanos, seguir alabando el nombre del Señor, pero también el seguir escuchando su palabra dentro de su casa, pero también una de las maneras más importantes, pues servirle al Señor, que como iglesia, hermanos, nos unamos, que como iglesia pues tengamos siempre el deseo de agradar el nombre del Señor, de servirle, y por qué no el nuevamente congregarnos como lo hacíamos antes, hermanos. Oremos para que podamos nuevamente regresar a la casa de nuestro Señor. Ya vamos, hermanos, en el quinto mes y ojalá que el Señor nos permita el hacerlo ya en los próximos días, en las próximas semanas. Algunos lugares ya lo están haciendo con el permiso pues de las disposiciones sanitarias y ojalá que aquí en la ciudad podamos hacerlo, hermanos, ya con un poquito más de libertad. Vamos a continuar, hermanos, con el programa y ahora entonamos el siguiente himno titulado Con voz benigna. Cantamos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión, mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, ayudaráte el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, así que les invito que si puede ponerse cómodo para poder escuchar el mensaje en estos momentos, lo hagamos, que evitemos a lo mejor cualquier tipo de distracción que podamos tener a nuestro alrededor, que podamos, hermanos, enfocarnos al estudio de la meditación de la palabra de nuestro Señor. Y vamos a terminar, hermanos, por favor,
La carta de Santiago, capítulo 5, si me acompañan, si me hacen el favor de dirigirnos precisamente a esta porción. Santiago, capítulo 5. Hace 8 días leíamos versículos 16 y 17. En esta mañana vamos a ubicarnos en el verso 17, 18, 19 y 20. Serían los versículos que estaremos, hermanos, estudiando en esta mañana. Santiago capítulo 5, verso 17 al 20. Vamos a leerlo unidos, ojalá que pueda acompañarme con la lectura. Y vamos a leer estos versos, hermanos, de una manera unida para iniciar el tema en esta mañana, que como ya lo ve en la transmisión, es la oración y la restauración. Santiago capítulo 5, 17 al 20. Unidos, hermanos, dice la palabra de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el verso 17 que leímos hace 8 días y que lo retomamos en esta mañana, encontramos el ejemplo de un hombre llamado Elías, que bien, hermanos, nos ilustra precisamente que la oración del justo puede mucho. Y se nombra a Elías precisamente en esta porción porque a lo largo de los evangelios se menciona por lo menos su nombre en 30 ocasiones, ya que ocupaba un lugar importante dentro del judaísmo, especialmente porque se le vinculaba directamente con el Mesías. En torno a la persona de Elías se le atribuían, hermanos, rasgos sobrenaturales, pero Santiago en esta porción nos establece enfáticamente en el versículo 17 que Elías era un hombre. Esto nos da a entender, hermanos, que simplemente era un hombre, no tenía ningún poder sobrenatural, no tenía ninguna fuerza extraordinaria, sino que era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Dice la palabra de Dios que Elías oró desde una posición que tenía que ver, hermanos, con aquellas pruebas a las cuales él se estaba enfrentando en el momento en el que expuso esta necesidad y esta oración ante Dios. Y dice el versículo 17 que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero no estamos hablando de pasiones, hermanos, que tienen que ver con la carne, sino estamos hablando acerca de aquellos sufrimientos, acerca de aquellos padecimientos o las experiencias mientras estaba sujeto a esa fragilidad humana de la cual usted y yo estamos también expuestos, pero no necesariamente tiene que ver con el pecado, porque recordemos, hermanos, en el Antiguo Testamento la vida de Elías, que fue un hombre que padeció hambre, que fue un hombre que experimentó el temor a que le mataran, pero nada de ello, hermanos, tenemos que atribuirlo al pecado. Por lo que debemos, hermanos, fijarnos solamente en el hecho de que este hombre oró como cualquier creyente, como cualquier hijo de Dios puede hacerlo, ya que llevó una oración tan efectiva como lo dice el versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Así Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice el versículo 17, que oró fervientemente. Y orar fervientemente, hermanos, no es otra cosa que orar con oración. Y usted puede preguntarse, pero ¿cómo es orar con oración? Bueno, es realmente elevar unas palabras, elevar una oración, hermanos, con esa fe, creyendo que vamos a recibir aquello que le estamos pidiendo a nuestro Dios. Se refiere, hermanos, a esa oración ferviente.
porque al enfrentar la situación en la cual estaba Elías, no hizo otra cosa, hermanos, más que en primer lugar elevar esa oración a Dios. Y a lo mejor en la práctica, a lo mejor en el diario vivir, cuando estamos pasando por alguna situación, buscamos la necesidad, o buscamos cómo suplir la necesidad, el recurso, buscamos a las personas, buscamos alguna instancia, alguna institución, buscamos a alguien, hermanos, que nos pueda ayudar. Pero dice la palabra de Dios que Elías, versículo 17, oró fervientemente, es decir, oró con oración, oró teniendo, hermanos, que solamente la oración tenía que ser parte de ese primer recurso que tenía en sus manos. Pero ¿para qué oró? Dice el versículo 17, que oró para que no lloviese. ¿Y qué sucedió? Y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y ya sabemos, hermanos, que es el Señor Jesucristo quien nos establece el periodo de tiempo en el cual Elías oró para que no lloviese. Esto en Lucas capítulo 4 versículo 25, cuando tenga oportunidad de buscarlo, allí el Señor Jesucristo establece precisamente estos 3 años y 6 meses. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando oró? Bueno, Elías, hermanos, sabía que tenía que presentarse ante el rey Acab, pero ya había orado previamente a Dios y Dios le había dado la confianza de pronunciar esas palabras. Dios ya le había revelado que a través de la oración él iba a actuar. Y es en ese momento, hermanos, cuando Elías eleva esa oración ferviente para que no lloviese, pero luego hace otra oración para que vuelva a llover. Dice el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, ¿qué dice? De su fruto. La oración, hermanos, tenemos que recordar que hace cosas maravillosas y la sigue haciendo aún en estos días. Se trata, hermanos, de entender que la oración hace y obra en consecuencia de que usted y yo elevemos esa oración. Tenemos que recordar, hermanos, que la oración no la debemos de postergar. Aunque veamos una necesidad o un problema tan sencillo, tenemos un recurso tan grande como lo veamos hace 8 días, como la oración. No debemos, hermanos, dejar la oración hasta alcanzar el nivel de perfección o super espiritualidad como pensamos. Dios, hermanos, quiere que vayamos y precisamente depositemos en sus manos cualquiera que sea nuestra necesidad. Tenemos que entender, hermanos, lo que el versículo 17 nos dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No tenemos, hermanos, que postergar el momento de la oración. No tenemos, hermanos, que esperar hasta ser completamente espirituales para llegar a ese momento de orar fervientemente, sino que cuando estemos frente a esa prueba, cuando estemos frente a esa aflicción, necesitamos, hermanos, elevar la oración ferviente. La oración, hermanos, de una iglesia reunida tiene que formar parte de esa victoria espiritual sobre el mundo. Por eso es importante, hermanos, que como iglesia también estemos de acuerdo en establecer un momento de oración. Como todos sabemos, hermanos, es precisamente el tiempo de oración, el culto de oración, el servicio de oración, uno de los servicios más lastimados en todas las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que la iglesia ore. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que nos pongamos de acuerdo sobre ciertas cosas y que Dios obre a través de esa necesidad. Porque sabe el enemigo, hermanos, que entonces cuando la iglesia se reúne para orar, viene bendiciones de parte de Dios. También, hermanos, la oración resiste a la idolatría al insistir que el poder de lo invisible supera con creces al de lo invisible. La oración en conjunto, hermanos, nos da la victoria sobre las fuerzas espirituales que buscan dividir, que buscan aislar, pero sobre todo eliminar las bendiciones de parte de Dios. La iglesia, hermanos, necesita establecer ese tiempo en el cual busquemos la amistad con Dios. Santiago, para terminar con el tema de la oración, nos habla en el contexto inmediato en los versículos anteriores, en donde nos exhorta a vivir con la mirada puesta en Dios, ya que van a venir a nuestras vidas, hermanos, aflicciones,
ya que vamos a experimentar momentos de gozo, ya que vamos a presentar tal vez enfermedades físicas o una enfermedad espiritual. Y todo esto, hermanos, es parte de nuestro diario vivir. En el caso de Elías, dice la Escritura que él solo oró. No importa si tenemos un nivel de espiritual más elevado que la otra persona. No importa el momento por el cual estemos pasando. No importa las bendiciones, hermanos, que el Señor esté derramando en nuestras vidas. Dice el verso 17 que Elías era hombre. Y por ser un hombre, hermanos, usted y yo necesitamos también experimentar la oración en nuestras vidas. Pero también encontramos, hermanos, una exhortación que hace Santiago en cuanto a la oración, que tiene que ver con lo que él viene hablando desde el capítulo 1, que tiene que ver, hermanos, con esa paciencia, que tiene que ver, hermanos, con la experiencia de la oración en el tiempo en el cual el Señor tiene que obrar en nuestras vidas, porque dice el versículo 18, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y esto, hermanos, nos hace recordar lo que estudiábamos en el versículo 7 del capítulo 5, que tiene que ver con la paciencia y ese momento en el cual el labrador tiene que esperar para poder recoger el fruto esperado, para recoger el fruto anhelado. Por eso, cuando estemos en una situación difícil, hermanos, la oración es lo único que nos va a servir de consuelo. Necesitamos, hermanos, en nuestras vidas tener fe. Dice la Escritura, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos pasando por enfermedades, hermanos, entonces oremos. Estamos pasando, hermanos, por necesidades, entonces oremos. Estamos pasando por aflicciones, oremos. Estamos pasando por pruebas, entonces oremos. Estamos experimentando bendiciones de Dios, hermanos, no nos queda otra cosa más que orar. Y mientras el Señor sigue obrando y obra en nuestras vidas, la paciencia, hermanos, es una parte importante en la vida del creyente. Algunos han experimentado enfermedades en estos últimos días, en estas últimas semanas. ¿Sabe qué es lo que nos toca hacer? Orar y esperar el fruto en el cual Dios obra y va a obrar, hermanos, en nuestras vidas. Si vemos el versículo 18, hablando Santiago en cuanto que la tierra produce su fruto, eso nos tiene que llevar, hermanos, a ese momento en el cual la tierra está viva, porque tiene que dar fruto. Y es lo mismo, hermanos, que va a suceder en nuestras vidas cuando vamos a experimentar que el Señor permite que venga en nuestras enfermedades. Y esto nos habla de una tierra seca, pero el Señor esa enfermedad tiene que curarla. Y también habla de una tierra próspera, de una tierra fértil. Por eso la persona que ha sido sanada, ya sea físicamente o espiritualmente, como hablaba Santiago en los versículos anteriores, puede entonces tomar, hermanos, nuevamente un lugar dentro de la iglesia, un lugar dentro de la congregación, un lugar en donde pueda seguir junto a nuestro Señor Jesucristo y puede experimentar la dependencia completamente de Él y puede experimentar ese fruto anhelado. Yo no sé, hermanos, cómo esté nuestra vida espiritual, ni cuáles sean los problemas, ni las situaciones por las cuales estemos pasando, pero ¿sabe qué? Necesitamos ser pacientes, necesitamos experimentar la paciencia con la oración para que el Señor pueda dar ese fruto que tanto hemos anhelado. El pensamiento, hermanos, de poder orar tiene que ver de una manera individual, pero tiene que llevarse a nivel congregacional, en donde necesitamos experimentar la sanidad de Dios, necesitamos experimentar el amor de Dios, pero sobre todo, hermanos, necesitamos experimentar, como dice el versículo 16, que uno y el otro puede ser sanado, sea cual fuere nuestra condición y nuestra necesidad. Y ya que hemos sido sanados, ya que hemos sido perdonados, como dice Santiago en el versículo 16, entonces el cristiano, entonces aquel hijo de Dios, necesita tomar su lugar dentro de la iglesia, necesita experimentar esa dependencia completamente del Señor. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 5, los últimos 2 versos.
Si pueden, por favor, acompañarme a leer esta porción. Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: unidos, hermanos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago culmina esta carta con un tema tan importante que a veces nos cuesta trabajo, hermanos, vivirlo, y nos cuesta trabajo experimentarlo, y nos cuesta trabajo, hermanos, ejecutarlo, y que tiene que ver con la restauración, porque dice Santiago en el versículo 19: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Qué significa, hermanos, la palabra restaurar? Santiago nos deja una especie, hermanos, de tratado para saber usar correctamente el tema de la restauración. Tan importante es este tema que ningún miembro de la iglesia se descuida espiritualmente sin querer y se aleja de la vida espiritual de la iglesia sin querer, sino porque es algo, hermanos, que se va dando gradualmente y no nos damos cuenta. Por eso Santiago dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Restaurar, hermanos, significa reparar, renovar o volver a un estado anterior. Es decir, que si alguien en su vida espiritual era una persona que andaba de una vida santa, andaba en el servicio al Señor, andaba en una vida en el que se congregaba, como dice la Escritura, regularmente, y de repente de la noche a la mañana comienza a extraviarse de la verdad, entonces ese hermanos, necesita ser reparado, necesita ser renovado y necesita volver al estado anterior. Vamos a ver más adelante quiénes son los candidatos a volver a ese estado anterior. El alma, como dice Santiago en el verso 20, el alma es la parte más profunda de nosotros. Nuestro espíritu y nuestro más profundo ser tiene una parte más importante, hermanos, que es el alma, aquella que está en juego, aquella que salvó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por lo cual restaurar el alma solo es posible para aquellos cuyas almas han sido redimidas por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, que solo aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, han nacido en Cristo Jesús, podemos experimentar la paz y la alegría que Dios ha prometido a través de su palabra. Porque tiene que regresarnos al estado en el cual nos encontrábamos anteriormente. Porque tiene que regresarnos a ese estado de espiritualidad, a ese estado de comunión precisamente con Él. Versículo 19. Santiago, hermanos, utiliza en diferentes porciones de este capítulo la palabra alguno. Si ustedes se fijan en el versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y dice más adelante: ¿está alguno alegre? Dice el verso 14: ¿está alguno enfermo? Y termina diciendo en el versículo 19: si alguno de entre vosotros. ¿Qué indica, hermanos, la palabra alguno? Bueno, esta frase que utiliza Santiago, hermanos, nos da a entender que cualquier miembro de la iglesia puede pasar por una situación como las que describe Santiago en esta carta. Es decir, si alguno está afligido, podemos pasar por aflicciones. Si alguno está alegre, podemos experimentar el gozo. Pero también dice el verso 19: si alguno se extravía, ¿de qué cosa? De la verdad. Entonces, hermanos, Santiago deja la puerta abierta, porque a cualquiera de nosotros podemos extraviarnos de la verdad. Porque a cualquiera de nosotros, hermanos, podemos caer. Porque cualquiera de nosotros podemos alejarnos primeramente de Dios y después de todas las cosas que tienen que ver con la obra de Dios. Porque cualquiera de nosotros, hermanos, podemos experimentar el alejarnos de esa necesidad espiritual.
Y por lo tanto dice Santiago que si alguno se extravía de la verdad, necesitamos, hermanos, recordar que hay cosas en las cuales como iglesia tenemos que contribuir para que aquel hermano que se extravía de la verdad pueda ser restaurado. Pablo, en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y dice, vosotros que sois espirituales, continúa con la siguiente palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El tema de la restauración en el área espiritual con el creyente, con el Hijo de Dios, hermanos, es algo en lo cual Santiago quiere que pongamos énfasis en nuestras vidas, en nuestra práctica. Las palabras siguientes, dice, hermanos, versículo 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y dice la siguiente frase, y alguno le hace volver, nuevamente utiliza el término, la palabra alguno. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos, uniendo lo que dice Pablo en Gálatas, aquellos que nos consideramos o se consideran espirituales, si alguno es espiritual, entonces ayúdele, hágale volver, dice el versículo 19. Esta última frase, hermanos, nos lleva a esa responsabilidad que como iglesia tenemos, hermanos, en cuanto al compañerismo y el cuidado mutuo, en donde involucremos a cada miembro de la iglesia, ya sea un hermano o una hermana, para poder estar pendiente, hermanos, de sus necesidades espirituales. Tristemente, hermanos, en estos tiempos es muy complicado el poder ver cara a cara, el poder saber sus necesidades como lo hacíamos antes. En ocasiones veníamos a la iglesia y compartíamos la necesidad, o dábamos gracias a Dios por aquella petición contestada, o pedíamos oración por alguna situación difícil por la cual estuviéramos experimentando, o simplemente veíamos algunos rostros alegres por las bendiciones de Dios, algunos rostros tristes, afligidos por las pruebas que estaban viviendo. Pero en estos tiempos, hermanos, en el cual no podemos vernos como quisiéramos, Santiago nos dice que tiene que haber algunas personas dentro de la iglesia que estemos preocupados, hermanos, por restaurar a aquel hermano que está pasando por una situación difícil. La iglesia que actúa, hermanos, regularmente unida para crear un ambiente de libertad del pecado, una libertad en el cual no experimentemos consecuencias del pecado. También toma la responsabilidad la iglesia, hermanos, para restaurar a aquel hermano que se extravía, y no solamente por causa del pecado, sino a lo mejor por el desánimo que puede venir a sus vidas, a lo mejor por las pruebas que está experimentando en estos tiempos, a lo mejor por la incertidumbre que gira a su alrededor. En estos tiempos, hermanos, en que los templos han sido cerrados, necesitamos, hermanos, encontrar el medio correcto para poder estar pendientes de la vida espiritual de cada uno de nosotros. De repente he tenido contacto con alguno de ustedes, hemos compartido algunas palabras, hemos sabido acerca de su vida espiritual o de sus necesidades, o de esas pruebas, o de esas enfermedades, o a lo mejor esos momentos de desánimo que algunos están experimentando por no podernos congregar. Pero es momento, hermanos, como dice Santiago, de que alguno de nosotros podamos ser parte de aquella vida restaurada, de aquel hermano que se ha alejado de la verdad. Que no estemos solamente enfocados en lo que yo estoy sufriendo o padeciendo, sino que veamos, hermanos, realmente que hay hermanos con más problemas o más necesidades que nosotros. Por lo tanto, hermanos, la iglesia acepta que esta necesidad de estar al pendiente el uno del otro tiene que ser una realidad del diario vivir en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, que entender que la iglesia acepta que esta necesidad de que una persona se extravía de la verdad puede ser por causa del pecado.
Y tenemos que entender, hermanos, que esa persona que se ha extraviado de la verdad por causa del pecado está siendo observada por otras personas. Y es aquí, hermano, donde nosotros necesitamos ver, necesitamos observar, necesitamos practicar esa exhortación para restaurar a aquel que ha pecado. Pablo dice, Gálatas 6:1, que leí hace un momento, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Señálelo, júzguelo, critíquelo, pisotéelo. No. Dice la Escritura, si tú te consideras una persona espiritual, entonces restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso, hermanos, le decía hace un momento, el tema de la restauración en las iglesias pocas veces lo practicamos, porque a nadie nos gusta, hermanos, ser exhortados, porque a nadie nos gusta ser disciplinados, porque a nadie nos gusta que nos señalen cuáles son las cosas en las cuales estamos haciendo mal. Esta exhortación, hermanos, creo que gusta muy poco, o creo que gusta nada, y menos en estos tiempos. Menos en estos tiempos porque creemos que nadie, y hay gente que defiende esto a capa y espada, que nadie tiene derecho de meterse en nuestras vidas o en nuestras decisiones. Y he encontrado cristianos, hermanos, jóvenes, hermanas, varones, que piensan de esa manera. Pero se nos olvida algo tan importante, hermanos, que somos hijos de Dios, que somos cristianos y que por lo tanto tenemos una responsabilidad directa primeramente con el Señor en esa relación de comunión, pero que esa relación con Dios, hermanos, va a afectar también nuestra iglesia, va a afectar aquel núcleo espiritual en el cual nosotros nos encontramos. Y ya no hablemos, hermanos, a veces de las preocupaciones que damos a nuestra familia. Ya no hablemos de la preocupación que a veces le damos a los padres o a los hermanos o a los hijos, porque no andamos bien en el área espiritual. Por lo tanto, hermanos, necesitamos actuar y pensar correctamente. Necesitamos llevar esa exhortación como la Escritura nos lo marca. En muchas ocasiones, hermanos, como cristianos, queremos actuar y pensar como el mundo lo hace, donde toda opinión es respetable y donde toda conducta se permite. Pero déjenme decirle, hermanos, que como cristianos no tenemos que conformarnos a este mundo. Necesitamos, hermanos, hacer la diferencia. Necesitamos, hermanos, buscar agradar primeramente a Dios y no a los hombres, y no a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que tener presente, hermanos, que la disciplina o la corrección no solamente es bíblica a la luz de las Escrituras, y hay muchos pasajes que nos hablan acerca de eso, sino que es determinante, hermanos, a la hora de fijar esas fronteras de nuestra vida espiritual. La disciplina es determinante, hermanos, para poner límites a nuestra vida y a nuestro diario vivir. Por eso el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento nos deja los 10 mandamientos. Y como lo hemos dicho una y otra vez, no es para prohibirnos de cosas, sino es para poner límites a la gracia y la misericordia de Dios. Si nos salimos de esos límites, hermanos, van a venir problemas. Y es por eso que hay mucha gente, cristianos, que no nos gusta que nos exhorten, que no nos gusta que nos disciplinen, que no nos gusta que haya corrección en nuestras vidas. Pero veamos, hermanos, cómo tiene que ser esa restauración. Versículo 19 y versículo 20. Primero tiene que ver, hermanos, con un compromiso genuino y sincero y directo con la verdad. Porque dice versículo 19, hermanos,
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de qué cosa, dice, de la verdad. No dice si alguno se ha extraviado del compromiso con la iglesia, del compromiso con el pastor, del compromiso con las reglas del hogar, sino que dice si alguno se ha extraviado de qué cosa, de la verdad. Entonces, hermanos, estamos entendiendo que las instrucciones que Santiago está dejando tienen que ver solamente con la verdad. Y esto es para nuestro tiempo, en donde tenemos, hermanos, que ver cuál es ese acercamiento, cuál es esa relación que tenemos con la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos, hermanos, que ver dónde están nuestras convicciones bíblicas. Tenemos que ver dónde están nuestras convicciones que tienen que ver con la iglesia. A veces es muy fácil decir, ya no. Pero, hermanos, hay una verdad que no podemos quitar de nuestras vidas. Y tiene que ver, hermanos, con esa relación personal con nuestro Dios. Tiene que ver con ese Dios bondadoso, tiene que ver con ese Dios generoso, tiene que ver, hermano, con ese Dios soberano, en donde entendemos, hermanos, y aceptamos que su palabra es verdad y que sus juicios son supremos. Por eso, hermano, recalcamos algo tan importante que se aplica para todas las edades y para todas las personas. Cristianos. Como cristianos, hermanos, tenemos una verdad, y esa verdad es absoluta. Una verdad absoluta que puede ser conocida, entendida y apropiada personalmente. Esa verdad, hermanos, que está fuera de cualquier relativismo, de cualquier gnosticismo o de cualquier falta de compromiso que podamos tener. Porque Dios está siendo claro, hermanos, en su palabra. Yo le he dicho, a veces aceptamos las promesas de Dios, a veces nos tomamos de esos recursos de la oración, a veces le pedimos a la iglesia que ore por tal o cual situación. Pero cuando se trata de servir a Dios, cuando se trata de comprometernos con Dios, cuando se trata de apoyar la obra, cuando se trata, hermanos, de consagrar nuestra vida, cuando se trata de apartarnos del mundo, en muchas ocasiones no estamos de acuerdo con Dios. Por eso, hermanos, necesitamos entender y comprender en nuestras vidas que hay una verdad absoluta que necesitamos practicar. No solo aquello que nos guste, sino aquello también que no es tan bonito. Y de ello también viene la disciplina, y viene la corrección, y viene la exhortación, hermanos. Tiene que ver la verdad, hermanos, también en que existen pautas de conductas de ética. Así que nadie tiene derecho a proponer alternativas de las cuales Dios ya ha establecido. No tenemos, hermanos, el derecho de opinar sobre algún estilo de vida permisivo o desobediente a lo que Dios ya ha establecido. Y de repente decimos, pastor, pero si es que en la otra iglesia hacen esto. Pastor, pero es que en la otra iglesia los hermanos van así. Pastor, pero es que no todos los cristianos se comportan de esa manera. Hermanos, hay una verdad absoluta que no la podemos quitar. Que no importa qué tan permisivo yo sea en mi vida personal, porque tengo que ajustarme a lo que Dios ya ha establecido en su verdad, en su palabra. Por eso dice Santiago en el capítulo 5, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Yo sé que en ocasiones, hermanos, somos tentados o seducidos a hacer las cosas de otra manera. Pero la palabra de Dios, hermanos, este libro ha sido muy claro y es muy claro. Y aquí están los lineamientos, aquí están los límites, aquí están las pautas para que podamos vivir correctamente. Pero también, hermanos, tiene que ver la verdad con la voluntad de Dios en que sus hijos sean santos. Sed santo porque yo soy santo. Se espera, hermanos, que cada uno de nosotros vivamos en santidad.
y que estemos, hermanos, realmente practicando esa santidad, no para agradar al hermano, al pastor, a la iglesia, no, sino para tener ese compromiso primeramente con el Señor. La salvación, hermanos, debe producir diariamente en nuestras vidas un carácter y una conducta de justicia. Para eso la iglesia, hermanos, necesita vivir con dichas convicciones. Necesitamos entender y creer, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. En este tiempo de confinamiento, en este tiempo en el cual los templos se han cerrado, casi todos tenemos acceso a infinidad de pastores, a infinidad de iglesias, a infinidad de predicadores. Abre uno el Facebook durante la semana y encontramos iglesias transmitiendo sus cultos de predicación, sus enseñanzas. Uno abre el Facebook los domingos y encontramos iglesias transmitiendo sus cultos de predicación en la mañana, por la tarde. Pero también encontramos, hermanos, predicadores, pastores de otras denominaciones, de otras doctrinas, con otro punto de vista. ¿Y sabe qué hacemos a veces los que nos consideramos bíblicos? A todos le decimos amén. Le creemos a veces, hermanos, más a esos pastores, a esos predicadores, que al pastor de la iglesia. Tomamos más en serio las enseñanzas de ellos que a los pastores de las iglesias en las cuales estamos. Es triste, hermanos, darnos cuenta cómo le damos a veces un mayor peso a un pastor conocido, reconocido a nivel internacional, a nivel mundial, que al pastor de la iglesia. Es triste. Por eso, hermanos, la iglesia necesita vivir con convicciones correctas. Por eso el pastor necesita en ocasiones dar palabra de exhortación. Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Y concluye diciendo el escritor de Hebreos: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos, hermanos, constantemente en nuestras iglesias estar practicando la exhortación. Necesitamos, aquellos que nos consideramos espirituales o como que somos espirituales, llamar a algún hermano que se ha extraviado de la verdad. Porque dice el escritor de Hebreos: para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Y a veces, hermanos, ya tenemos nuestro corazón tan cauterizado que cualquier palabra de Dios ya no incomoda. Yo le había puesto este ejemplo hace muchos años, pero es como cuando se nos hacen callos en las manos o en los pies. ¿Qué sucede con esa piel que ya tiene callo? El servidor tiene algunos callos ya en las manos. De repente, por el trabajo físico, la pala, el machete, no es cierto. A veces por el ejercicio, puede ser. A veces por el trabajo que se hace en la iglesia, tenemos algunos callos. ¿Cómo son los pies, hermanos, de aquellos que se la han vivido descalzos toda su vida? Pues tienen una piel ya muy gruesa, que difícilmente una espinita, alguna piedra les va a incomodar. Bueno, eso es lo que pasa, hermanos, con nuestra vida espiritual. Cuando no permitimos que se nos exhorte, cuando no permitimos que se nos corrija o que se nos discipline, va a venir una dureza en nuestro corazón. Y dice el escritor de Hebreos: por causa del pecado. Veía la siguiente ilustración que tiene que ver con las ofrendas, hermanos, con los diezmos. Y apuntaba un escritor. Dice: hay dos razones por las cuales el cristiano se incomoda cuando se habla de dinero en la iglesia.
La primera razón es porque el pastor en todos sus cultos, en todas las predicaciones, habla acerca del dinero. Ya la iglesia dice, ya me tiene cansado el pastor de que siempre habla de dinero. Pero hay otra, que nos podemos incomodar cuando es el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, porque no estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Entonces dice el escritor, no endurezcáis vuestro corazón, no dejes que el pecado te engañe. Por eso, hermanos, necesitamos apegarnos a la verdad. No importa mi pensamiento, no importa el pensamiento del hermano, no importa cómo viven ellos. Lo que importa, hermanos, es que estemos dentro de la verdad. En esta epístola, hermanos, de Santiago, nos revela, hermanos, una realidad latente del pecado en nuestras vidas, como una de las opciones de la libertad humana que se ha dado en estos tiempos, que distorsiona y destruye esa verdad. Lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 15. Dice entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Pero también en Santiago capítulo 2 y el versículo 9 nos habla también. Pero si hacéis acepción de personas, dice, cometéis, ¿qué cosa? Pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Pero Santiago en el capítulo 4 y el versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué sucederá? Y huirá de vosotros. Por eso, hermanos, Santiago hace énfasis a que tenemos que apegarnos a la verdad. Tenemos que comprometernos, hermanos, con la verdad de Dios. Tenemos que tener esas convicciones firmes. Santiago hace una declaración doble. Dice, ya que la muerte es producida por el pecado, salvar de la muerte entonces es librar al pecador de sus pecados. Por eso Santiago en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero también, hermanos, la restauración no solamente tiene que ver con la verdad, sino que tiene que ver, hermanos, con la salvación. Hay una finalidad, hermanos, en cuanto a restaurar a alguien. Hay una finalidad en cuanto a exhortar a alguien, disciplinar a alguien o corregir a alguien. La finalidad, hermanos, es la salvación, porque dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué sucederá? Dice, salvará de muerte un alma. Hebreos nos habla que la disciplina nunca ha sido causa de gozo, sino de tristeza, pero traerá su fruto. Y es lo mismo, hermanos, en cuanto a restaurar a alguien. Es lo mismo en cuanto queremos restaurar la vida de aquel hermano que se ha extraviado de la verdad, de aquel hermano que ha caído en pecado. Hay un propósito. No es juzgarle, no es criticarle, no es pisotearle, no es mofarnos de él, no es decir qué tan débil es en la fe, sino que el propósito, hermanos, de la restauración y la exhortación, ¿cuál es? Es la salvación. Pero usted puede decir, pastor, pero ya soy salvo. Bueno, vamos a ver lo siguiente. El pecador, hermanos, entra en una espiral de aislamiento porque el pecado pone al que lo comete a la defensiva, en donde cualquier palabra que se le diga a aquel que anda en pecado lo ve como un ataque personal, por lo que es necesario, hermanos, que apliquemos entonces la palabra de verdad para que sea recibida con mansedumbre por aquel que está siendo amonestado y que entonces esta persona pueda ser restaurado. Como le dije en un principio, a nadie nos gusta que nos señalen dónde estamos mal. A nadie nos gusta que nos exhorten o que nos corrijan, porque todo lo vamos, hermanos, a tomar personal y vamos a estar a la defensiva. Pero hacer volver al pecador del error de su camino
Tiene que ver, hermanos, con lo que Dios nos dice en el Antiguo Testamento en Levítico 19:17. Se lo voy a leer. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Se lo leo nuevamente. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es decir, hermano, la reprensión es necesaria, la exhortación es necesaria, el castigo es necesario, la disciplina es necesaria. Pero el texto de Levítico nos dice que tiene que fluir o que tiene que nacer la disciplina, ¿en dónde? En el corazón. Porque de lo contrario vamos a provocar solamente ofensa a aquella persona que anda en pecado o que se ha extraviado de la verdad. Todos sabemos, hermanos, de la dificultad que tenemos cada uno de nosotros para poder reprender a alguien con tacto, con humildad, con sabiduría. Porque a veces nos gana la emoción, porque a veces nos dejamos llevar y decimos palabras de las cuales nos vamos a arrepentir y ofendemos a los demás. Pero si queremos, hermanos, ser hombres sabios, necesitamos entonces apreciar esa corrección. Proverbios es muy sabio, hermanos, al decir que el necio se va a ofender con la reprensión y con la disciplina, mientras que el sabio la va a amar. El esfuerzo, hermanos, por restaurar a otros tiene que ver con ese carácter pastoral que cada uno de nosotros debemos observar. Y Jesús lo coloca precisamente después de esa parábola de la oveja perdida. En Mateo capítulo 18, si me acompañan por favor. Encontramos la manera como necesitamos o como debemos, hermanos, arreglar los problemas uno con el otro. En el versículo 10 al versículo 14 nos habla acerca de esa oveja perdida. Y continúa diciendo el Señor Jesucristo: por tanto, haciendo la alusión a la oveja perdida, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice la Escritura? Has ganado a tu hermano. Esto, hermanos, es una práctica cristiana. Esta es una dinámica que tiene que ver entre los cristianos, entre nosotros, arreglar los problemas. Tarde que temprano, hermanos, tenemos que practicar esto. Tarde que temprano tenemos que llegar a este punto en la iglesia, en el que necesitemos arreglar los problemas que tengamos con los otros hermanos. Esto es, hermanos, a lo que Santiago ha estado haciendo a lo largo de toda la epístola. Trata de que haya justicia en el carácter de cada uno de nosotros. Trata de que la vida que queremos para nosotros siempre la busquemos en el trato que le damos a los demás. Por lo tanto, la santidad, hermanos, debe ser algo que prevalezca en la iglesia de Dios. Y termino con lo siguiente. La restauración o la exhortación, hermanos, tiene que ver con la verdad, porque dice el versículo: si alguno entre vosotros se ha extraviado con la verdad. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fin? Bueno, salvar un alma. Pero ¿qué va a pasar cuando se salva un alma? Dice el versículo 20, la última parte: y cubrirá multitud de pecados. Cubrir, hermanos, significa remover de la vista, que es sinónimo de perdonar. Es más que simplemente archivar el expediente, porque demanda, hermanos, un sacrificio a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios, hermanos, puede producir la salvación, pero también el perdón mencionados. Y aquí la pregunta es:
¿A quién corresponde entonces las bendiciones de salvación y perdón de las cuales habla Santiago? ¿Al que se volvió o al que le hizo volver? Porque dice el versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A quién se le atribuye esto? ¿Al que se volvió o al que le hizo volver? Dice el versículo 20, comienza con esta palabra, sepa, pero no hace referencia como nosotros lo usamos coloquialmente o diariamente, cuando nos preguntan algo, sepa. No, dice aquí Santiago, sepa, hablando de conocimiento, para asegurar al creyente, hermanos, que hacer volver a otra persona del significado inmenso y de las consecuencias de largo alcance que puede traer el haber al estado alejado del pecado, no es solamente saber a través de un conocimiento que se adquiere, sino es un conocimiento, hermanos, que se da a través de la observación, de la percepción, en cuanto a los resultados que produce una vida restaurada. En otras palabras, dice Santiago, tienes que ver los resultados que se van a producir en aquel que haga volver al pecador del error. ¿Cuáles son los resultados? Vas a salvar un alma. Tienes que observar eso. ¿Cuál es otro resultado? Se van a cubrir multitud de pecados. La salvación y el cubrir los pecados, hermanos, son aplicados solamente a aquella persona que se vuelve de sus pecados. Esto no se adquiere por ser cristiano solamente. Y lo explico de la siguiente manera. Dice el versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay dos explicaciones, hermanos, que tienen que ver con eso de que cubrirá multitud de pecados. En primer lugar, ese perdón que cancela la deuda pasada, lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Pero también tiene que ver, hermanos, hacia el futuro. Esos pecados que el miembro extraviado podría cometer el día de mañana. Pero entonces, ¿cuál es la tarea aquí? Que tengo que tomar, hermanos, como consejo. Bueno, tengo que ver, hermanos, que esto es una obra decidida a cortar por lo sano los engaños de esa cultura de relatividad, en donde tengo que poner ante todo la obediencia a Dios, donde tengo que entender que lo que aquel hermano me está exhortando, me está diciendo, tiene que ver con la palabra de Dios, no con su forma de ser, ni no con su punto de vista. Pero también, hermanos, tengo que entender que es un ministerio que simplifica y clarifica la vida al definir los compromisos piadosos y al guiar a las personas a una madurez espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: si alguno de vosotros es espiritual. Pero también, hermanos, es una actividad de mutua disciplina en la iglesia. Como le dije hace un momento, poco lo practicamos, poco queremos hacerlo. Pero Santiago dice: si vemos a algún hermano extraviado de la verdad, y si alguno le hace volver, entonces tienes que conocer que hay resultados de tener a una persona en disciplina. Tienes que ver que hay resultados si se exhorta a una persona. La iglesia, hermanos, tiene que comenzar a practicar la restauración. Esta disciplina que la iglesia tiene que compartir,
tiene que ver, hermanos, con el discipulado de la iglesia por la iglesia misma. Tiene que ver con el trabajo de discipulado de la iglesia por la iglesia misma. Y la pregunta es, ¿a qué discipulado nos referimos? No estamos hablando de las lecciones que damos, no estamos hablando de un cuadernito a lo mejor que tengamos, sino estamos hablando, hermanos, de esa vida espiritual. Con nuestra vida espiritual necesitamos, hermanos, entonces comenzar a discipular a los hermanos de nuestra iglesia. El trabajo de uno como pastor, hermanos, nunca va a ser sustituido por la tarea que cada uno de los miembros de la iglesia necesita observar. El trabajo del servidor no es exclusivo solamente, sino que cada uno de nosotros con nuestras vidas podemos entonces discipular a los demás hermanos. Dios nos ha dado, hermanos, a otros cristianos para animarnos y para apoyarnos. Es importante, hermanos, entonces ser parte de una iglesia sana, de una iglesia equilibrada, pero también ser parte de una adoración y ser parte de tener comunión regularmente con los otros creyentes. Ahorita es difícil, ahorita es complicado, pero desde nuestro hogar podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero desde nuestro hogar podemos tener comunión con los hermanos a través de mensajes, llamadas. Los cristianos, hermanos, que han pasado por las luchas similares a las cuales nosotros hemos pasado, hermanos, son esas personas claves y fuente de aliento, fuente de ayuda para poder exhortar, animar y restaurar a aquellas personas que están pasando por las mismas situaciones. Santiago concluye con esto, porque esto, hablando acerca de la restauración, es exactamente, hermanos, lo que ha tratado de hacer a través de esta carta. El confrontar a aquellos que se han extraviado de una fe viva, tratando de salvar sus almas de la muerte, al demandarles que no solamente escuchen la palabra, sino que practiquemos, hermanos, la palabra, debido a que una fe viva siempre va a ser probada. Una fe viva siempre va a traer pruebas. Una fe viva siempre va a dar evidencia. Por eso Santiago, hermanos, concluye esta carta con una manera tan amorosa y bondadosa, que es el hecho de restaurar a aquellos que se han extraviado de la verdad, ya sea por las aflicciones, por enfermedades o por causa del pecado. Pero lo que la iglesia necesita más en estos tiempos, hermanos, es de una fe viva, de una fe que estemos practicando, de una fe en la cual podamos ver evidencia de que está presente en nuestro ser. A lo mejor para algunos ya es muy difícil el tiempo que estamos pasando sin congregarnos, pero hermano, por eso le digo siempre, estemos orando para que podamos hacerlo nuevamente, para que dentro de los planes de Dios ya pronto podamos regresar. Pero mientras tanto, tenemos que aferrarnos, hermanos, a este libro, a la palabra de Dios, en donde encontramos toda respuesta, toda fe, todo consuelo que necesitemos en estos tiempos, hermanos. Que Dios nos bendiga y que podamos, hermanos, seguir practicando lo que Santiago, las enseñanzas que Santiago nos ha dejado hasta estos momentos. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios nos bendiga, que tenga un excelente inicio de semana, que tenga un excelente día, que pueda comer rico, descansar, y que el Señor nos permita vernos en la próxima reunión, hermanos. Hasta luego.